Pues muy buen día a todos, jóvenes. Bienvenidos al segundo día de actividades del Congreso eh, Interdisciplinario Internacional del Instituto Tecnológico Superior del MANTE. El día de hoy, para dar inicio con las actividades programadas para la carrera de Ingeniería Industrial, tendremos la participación del maestro en Ingeniería Industrial, Salvador Sierra Yáñez, quien es egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y docente de nuestra institución. Imparté diferentes materias de la retícula de la carrera de Ingeniería Industrial y el día de hoy viene a presentarnos la conferencia Análisis Índice CPM contra CP mediante Minitab. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con el maestro Salvador Sierra Yáñez. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, ingeniero Jesús Carlos. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia, Análisis, Índice CPM versus CP. Vamos a hacer uso de Minitab. Minitab es la herramienta que considero que todos ya han usado en alguna de sus materias. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver un análisis con respecto a estos dos índices que ambos nos ayudan a medir la capacidad de un proceso. Entonces, conforme vayamos avanzando, si tenemos alguna pregunta, con toda confianza podemos levantar la mano y hacerla, ¿no? Si tenemos dudas, de igual manera. Entonces, vamos a iniciar. Como ya lo habíamos dicho, tenemos estos dos índices de capacidad, el índice CPM y el índice CP. Ambos, dijimos, nos ayudan a analizar la capacidad del proceso, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia que tenemos en estos dos indicadores, en estos dos índices? Bueno, podemos ver por un lado que tenemos el CPM, el CP, que analiza cómo está nuestro proceso con respecto a nuestras especificaciones, el límite inferior y el límite superior. Esto es lo que le interesa al CP, ¿sí? Que nuestros datos estén dentro de las especificaciones, que cumpla con este requisito. ¿Qué pasa con el índice CPM? El índice CPM analiza el proceso con respecto a la especificación central o al objetivo, que de esta manera se le llama, ¿no? O el objetivo. No con respecto a las especificaciones, sino con respecto al objetivo. Lo que pretende es que nuestros datos estén lo más centrados posible con respecto al objetivo. Entonces, aquí ya acabamos de ver una pequeña diferencia. Ahorita le podemos mencionar que es una pequeña diferencia, pero más adelante vamos a ver esa pequeña diferencia, cómo es que se denota en los resultados. Bien, entonces vamos a empezar a explicar un poquito lo que es el índice CP. El índice CP, como ya lo habíamos mencionado, está diseñado o nos ayuda a analizar la capacidad de un proceso, y al igual que el CPK, dice que están pensados a partir de lo importante que es reducir la variabilidad de un proceso para cumplir con las especificaciones. Aquí hay una palabra clave: para cumplir con las especificaciones. Y luego también nos dice que el índice CP compara el ancho de la especificación o la variación tolerada para el proceso con la amplitud de la variación real. Sigue mencionándonos que se enfoca en cumplir con estas especificaciones, con los límites. ¿Sí? Aquí, cumplir.
¿sí? Compara el ancho de la especificación con la variación de la amplitud real de este proceso. También nos dice que este indicador es la capacidad potencial de un proceso que resulta de dividir el ancho de la especificación o la variación tolerada entre la amplitud de la variación natural del proceso, ¿sí? El ancho, estos dos, entre esta variación, la variación real de nuestro proceso. Entonces, esto es lo que analiza el índice CP. No se enfoca en el objetivo que tendríamos aquí en el centro. Vamos a ver ahora con respecto al índice CPM. Desde el punto de vista de Taguchi, dice que cumplir con especificaciones no es sinónimo de buena calidad y la reducción de la variabilidad debe darse en torno al valor nominal. Y este valor nominal es esta especificación central. ¿Sí? Es una especificación, es un dato, es una medida que se nos da junto con las especificaciones inferior y superior, y es el valor que se encuentra en el centro de la especificación inferior y la especificación superior. Entonces, según Taguchi, dice que ese valor nominal es la calidad óptima. Entonces, nuestros datos deberían estar en este valor central, lo más cercano, o igual si fuera posible, ¿verdad? Pero por lo general no vamos a encontrar eso, pero sí lo más cercano a la especificación central. Entonces, dice, es decir, la mejora de un proceso debe estar orientada a reducir la variabilidad alrededor del valor nominal y no solo en cumplir con las especificaciones. ¿Sí? Entonces, no es suficiente que nuestros datos estén dentro de las especificaciones, sino que estén lo más cercanos al objetivo, a la especificación central, que es lo verdaderamente importante. Ahí es donde encontramos, dijimos, la calidad óptima. Ok, entonces dice también que el índice CPM o el índice Taguchi toma en cuenta el centrado con respecto al valor nominal y la variabilidad del proceso. ¿Sí? Todo es con respecto al valor nominal o la especificación central. Entonces, esta es una gran diferencia que podemos encontrar con respecto a estos dos índices de capacidad. Ahora, vamos a ver esta parte, o esto que hemos estado hablando, pues de una manera más práctica. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar estos dos índices para ver cuál es el resultado que nos arroja cada uno de ellos. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, alguna duda. Pueden levantar la mano. Muy bien. Ok. Les repito, si tienen alguna pregunta durante la presentación, háganlo saber y con gusto nos detenemos. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver el ejercicio. Nos dice aquí que en la fabricación de discos ópticos de una máquina metaliza el disco. Para garantizar la uniformidad del metal en el disco, la densidad debe ser de 1.93, con una tolerancia de más o menos 0.12. A continuación se muestran los datos obtenidos para un estudio inicial con tamaño de su grupo número 5. Aquí tenemos nosotros la tabla de los datos, son lo suficientemente representativos para poder hacerse un estudio de capacidad. Y nos dice el inciso A, haga un estudio de capacidad. Inciso B, calcule los índices de capacidad CPM y CP e interprételos. Entonces vamos a ver cómo es que aplicamos estos dos índices. Vamos entonces a Minitab, vamos a introducir estos datos que tenemos aquí.
Los introducimos tal cual y hacemos un estudio. Cuando nosotros introducimos nuestros datos a Minitab, ¿sí? Nos arroja un análisis. El primero de ellos lo definí, el análisis de capacidad CP, ¿sí? En este análisis nos arroja datos del proceso inicial. Nos arroja el límite inferior, el límite superior, la media de la muestra, el número de muestras que estamos analizando, la desviación estándar del análisis en base a los datos que se encuentran dentro de las especificaciones y una desviación estándar general considerando todos nuestros datos. Aquí lo tenemos. Y tenemos también este gráfico que nos está representando el comportamiento de nuestro proceso gráficamente, ¿sí? Con respecto a nuestras especificaciones, que es lo que estábamos mencionando con respecto al índice CP. Información adicional a esto, podemos encontrar el valor de este índice, ¿sí? Que es uno de los elementos importantes. El valor del índice CP que nos arroja este proceso es de 0.95 y en la parte inferior nos dice cuál es el rendimiento de este proceso en base al análisis CP. Nos dice que con este indicador de 0.95 tendríamos 4.762.45 partes por millón defectuosas. ¿Sí? Aquí expresa es dentro del rendimiento, ¿sí? Lo que nos está analizando el CP o la capacidad potencial del proceso, que es de 0.95. Entonces, nosotros podríamos decir que el valor de CP es igual a 0.95, es un indicador bajo con respecto al valor de referencia, que es de 1.33. Bueno, ¿cómo sé que este valor es un valor de referencia? Nosotros tenemos o existe una tabla que podemos encontrar en los libros de control estadístico de la calidad, que nos hace o nos ayuda a hacer la interpretación o el análisis de capacidad de un proceso en base al indicador CP. Y en base a ello, voy a adelantarme un poco, ¿sí? Es esta tabla a la que les mencionaba, se encuentra en el libro de control estadístico de la calidad, Gutiérrez. Entonces, aquí nosotros podemos identificar los valores del índice que estamos analizando y en base al índice que nosotros obtengamos en el análisis de capacidad, vamos a ir a esta referencia y vamos a ubicar en qué rango cae nuestro índice CP. Entonces, nosotros tenemos un valor de índice de 0.95. Entonces, ¿se encontraría aquí? No, se encuentra acá. En este rango de 0.67 es menor al CP, que es de 0.95, pero es menor a 1. Entonces, nos dice que sería de una clase o categoría 3. Y en cuanto a la interpretación o a la recomendación que se nos hace en base a este índice, nos dice que no es adecuado para el trabajo, es necesario un análisis del proceso, requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria, ¿sí? Aquí nosotros encontramos el valor de 1.33, nuestro proceso debería alcanzar este rango, por lo menos, ¿sí? Por lo menos, para que sea parcialmente adecuado. Sin embargo, para que nuestro proceso sea adecuado, tendría que alcanzar 1.33, ¿sí? Y que sea de clase 1 y que sea adecuado. Y para que tengamos una clase mundial o categoría Six Sigma, tendría que ser nuestro índice mayor o igual a 2. Entonces, esta es la tabla que nos ayuda a interpretar nuestro valor del índice
Pero vamos a regresarnos un poquito a nuestro análisis en base al análisis de capacidad CP. Dijimos que caía en el rango de 0.67 menor a CP, que es de 0.95, menor a 1, ¿sí? Es de clase 3, dijimos, no adecuado para el trabajo, es necesario un análisis del proceso, requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Entonces, no, ahorita no estamos analizando tanto si nuestro proceso es un proceso satisfactorio o de clase mundial, ¿no? Estamos analizando más bien eh, la capacidad de análisis de cada uno de los indicadores del CP y el CPM. Entonces vamos a ver esa parte, dijimos que nos arroja esta conclusión o estos comentarios, y aparte nos arroja también las partes por millón defectuosas que nos genera este proceso, ¿sí? Que es dijimos, de 4.762.45 partes por millón, lo que equivale a un 0.48% de defectuosos, ¿sí? ¿Cómo sabemos esta parte? Bueno, Minitab nos ayuda a hacer ese tipo de análisis. Podemos cambiar las opciones a partes por millón o porcentaje. Entonces, en este caso solamente hacemos el equivalente, ¿sí? De las partes por millón defectuosas a porcentaje. Entonces, no perdamos de vista este valor del CP, estos datos, ¿sí? de los defectuosos o las partes por millón que estamos analizando. Entonces, si ustedes se fijan, nuestro gráfico pareciera que está centrado, ¿sí? Que está centrado. Sin embargo, no lo es. ¿Cómo lo podemos identificar también? Bueno, tiene un sesgo hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en la parte inferior nosotros podemos ver de forma cuantificable que presenta 3.338.45 partes por millón defectuosas hacia su especificación inferior, con respecto a la especificación superior, que tiene 1.424 partes por millón defectuosas, ¿sí? Entonces, de la media de la muestra, que es de 1.92429, de esa media hacia la izquierda, tenemos esta cantidad de partes por millón defectuosas, y de la media hacia la parte superior o hacia el límite superior tendríamos 1.424 piezas por millón defectuosas. Entonces, este es el análisis que nos hace Minitab con respecto al indicador CP. Ahora vamos a ver, dijimos no perdamos de vista estos datos, ¿sí? Estos datos, porque ahora vamos a analizar el indicador CPM. El indicador CPM o índice Taguchi nos indica que el análisis que hace de la capacidad es con respecto a su objetivo. Si nosotros vimos en el ejercicio, teníamos un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, es el elemento o es el valor central de nuestras especificaciones. La especificación inferior, el objetivo, 1.93, la especificación superior, 2.05. ¿Cómo obtuvimos esto? Muy fácil. Nos regresamos un poco. Aquí tenemos nosotros las especificaciones. Dice el problema que la densidad debe ser de 1.93 con una tolerancia de más o menos 0.12. ¿Sí? Entonces, a este valor se le suma esta cantidad y se le resta para obtener las especificaciones superior e inferior. Es de esa manera como obtenemos nuestras especificaciones. Pero como el CP no toma como referencia el objetivo, entonces no es necesario el análisis. Pero cuando hacemos un estudio de capacidad CPM, sí nos exige el objetivo. ¿Por qué? Porque el análisis va a ser con respecto a este valor, ¿sí? No es suficiente
nada más contener la media de la muestra, porque esta media de la muestra es el valor central de mis datos, ¿sí? De mis datos, no de la especificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor objetivo es el valor ideal de mi especificación, ¿sí? Entonces, es con respecto a este objetivo que estamos haciendo el análisis. Ahora, vamos a ver cuál es el valor del índice CPM. Tenemos el valor de índice de 0.98. Con respecto al CP, que es de 0.95, ¿sí? Está más alto, es más cercano al valor de referencia, o por lo menos al 1, ¿sí? Está un poquito por debajo del 1. Obviamente sabemos que no es capaz el proceso, pero sí podemos ver una primera diferencia en cuanto a los valores del índice, ¿sí? De 0.95 a 0.98. Aquí los tenemos. Son los mismos datos. Ahora vamos a ver, con respecto al análisis de la tabla, estamos en el mismo rango. Eso es cierto. El índice CPM es de 0.98, que es un indicador bajo con respecto al valor de referencia de 1.33. Caería entre 0.67, pero es menor a 1. Es de clase 3, no es adecuado para el trabajo, es necesario un análisis del proceso, requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Sin embargo, podemos ver datos extras, como ya lo vimos también en el CP, como las partes por millón defectuosas. En este caso, el CPM nos arroja 3.185.40 partes por millón defectuosas, lo que representa el 0.32% de defectuosos. ¿Sí? Ahora, aquí lo tenemos, esta información es la que tenemos acá, ¿sí? Y con respecto al CP, ¿sí? Que es el rendimiento dentro, ¿sí? De 3.185.40 a 4.762.45. Entonces, si nos damos cuenta, el CP nos arroja más partes por millón defectuosas que el CPM. Lo mismo sucede, claro, el comportamiento del gráfico está sesgado o está descentrado hacia la parte izquierda. Y en cuanto a eso, pues el CPM nos dice que presenta 2.282.02 partes por millón defectuosas hacia el lado izquierdo y 904.38 partes por millón defectuosas hacia la especificación superior. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto al objetivo, no con respecto a la media de la muestra, que es lo que consideraba el CP. Entonces, si nos damos cuenta, una diferencia significativa es estos datos numéricos que tenemos en nuestra gráfica. El indicador con respecto al CP es mayor. Las partes por millón defectuosas son menos o representan menos defectuosos con respecto al CP. El porcentaje, pues obviamente lo mismo, ¿sí? Nos presenta mucho menor porcentaje. Entonces aquí nosotros podemos visualizar esta información que nos arrojan estos dos indicadores. No sé si hasta aquí tengamos preguntas, jóvenes. Preguntas con respecto al análisis de estos dos. ¿Cómo fue el estudio? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a... Una cosa que por ahí se nos pasaba es la introducción de este objetivo. Minitab nos permite introducir el valor del objetivo, que es de 1.93. Nos da la opción de hacer un análisis de capacidad CP o también un análisis de capacidad CPM. Entonces, el CP es necesario introducir ese valor del objetivo para que haga el estudio de capacidad en base a este objetivo, que nuestro proceso esté centrado hacia él.
Esta es la tabla que habíamos mencionado, que tenemos como referencia para hacer la interpretación de nuestro índice. Bien, entonces, ¿qué vamos a comentar con respecto al análisis de capacidad de estos dos? En base al análisis de capacidad de ambos índices, el CPM y CP, se puede apreciar que son diferentes en cuanto a resultados. Ya habíamos comentado, el índice o el valor de índice de cada uno de ellos son diferentes, pero analizan lo mismo, analizan la capacidad de un proceso. El CPM analiza la variación con respecto al valor objetivo y según Taguchi lo determina como la calidad óptima, a diferencia del CP que analiza la variación con respecto a los límites, cumplir con las especificaciones. ¿Sí? El CP solo se enfoca en cumplir con las especificaciones, CPM se enfoca en alcanzar el objetivo. Por último, esta es una aportación propia, por último se considera que todo proceso se puede mejorar. Eso es cierto. Si lo podemos medir, lo podemos también mejorar. Entonces, es necesario el uso adecuado de la herramienta adecuada para no caer en el conformismo y tener siempre una mejora continua. ¿Sí? Nosotros ya hemos analizado estos dos índices de capacidad, CPM y CP, nos analizan la capacidad de un proceso, sin embargo, cada uno de ellos es diferente en cuanto al análisis, así es que consideramos que en base al análisis presentado de estos dos y en base a cómo hace su estudio de la capacidad, consideramos la calidad óptima o cumplir solamente con las especificaciones. No sé cuál sea la perspectiva de cada uno de ustedes, sin embargo, si estamos en el proceso de mejora continua, si estamos buscando la excelencia en cada una de nuestras actividades, entonces estaríamos buscando la calidad óptima. No solamente con cumplir, no, porque eso lo hace todo el mundo. Nosotros estamos en el proceso de mejora y lo que buscamos es una calidad óptima. Entonces, jóvenes, esa sería mi aportación con respecto a este estudio. Considero que va a ser de gran apoyo para su desarrollo profesional y que posiblemente lo puedan estar utilizando en las empresas. No sé si tengamos preguntas, jóvenes, hasta aquí. Preguntas sobre el tema, preguntas sobre cómo se abordó. Yo tengo una duda, ingeniero. Adelante, Marcos. Es respecto a la toma de la muestra. La toma de la muestra puede ser, por ejemplo, en este caso vi que eran 125 muestras. Dependiendo del proceso, se puede tomar las 125 muestras aleatoriamente, o sea, por ejemplo, durante 24 horas en diferentes turnos, o se toma todo de un solo turno, o cómo se puede manejar el tamaño de la muestra. Ok, la muestra se debe tomar aleatoriamente. Sin embargo, no es recomendable que se tome la muestra mezclada. ¿Cómo decirlo? Bueno, que tomes una muestra de un turno y luego del otro turno. Entonces, porque va a haber una variación muy, muy significativa. Recordemos que nuestros operarios o nuestras máquinas, cada una está configurada de alguna manera, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos a cabo una muestra aleatoria, está bien. Eso con respecto a la hora, con respecto al turno, está perfecto. Sin embargo, si usted la toma repetidamente en el mismo turno, pero que tiene diferentes trabajadores, usted va a poder identificar cuál de esos trabajadores es el que está de alguna manera siendo deficiente o está provocando defectos
en su proceso o fallas en el mismo proceso, ¿sí? Pero de igual manera usted puede tomar muestras de los diferentes turnos. Lo que me refiero es que deben de ser significativos, que de cada turno tome una muestra representativa para que pueda realmente hacer un análisis de capacidad suficientemente representativo y que el resultado sea confiable. Recordemos que para un análisis de capacidad debe ser por lo menos 100 muestras o 100 datos para el análisis y que nuestros datos se puedan comportar de una manera normal, ¿sí? O que sigan una distribución normal. ¿Qué significa? Que nuestro proceso ya debe estar de alguna manera balanceado o en control estadístico, ¿sí? ¿Qué significa? Que no puedo hacer un análisis de capacidad en un proceso que está iniciando o que es nuevo. ¿Por qué? Pues porque los datos van a ser muy, muy variados o van a tener una variación demasiada o excesiva. Entonces solamente hay que considerar esos datos, esos elementos para que nuestro análisis pues pueda ser más confiable. ¿Sí? No sé si con eso pueda responder a su pregunta. Bueno, por ahí no hay respuesta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario con respecto a este tema? Creo que ninguna, ingeniero. Gracias. Muy bien. Cualquier duda, comentario, igual pues ahí estamos en clase. Lo podemos hacer más adelante si posterior a esta plática se nos presenta o se nos viene a la mente alguna pregunta, alguna duda, con gusto estaremos para responderlo. Entonces, creo que sería todo. Vamos a ver si eh, regresa el ingeniero Jesús Carlos. Vamos a esperar un momentito. Si por ahí surge alguna pregunta, pues la hacemos. Muy bien. Ingeniero Jesús Carlos. Sí, buen día, ingeniero. Estamos aquí atendiendo las instituciones de la agenda del Congreso, pero bueno, le agradecemos su participación, maestro. Me voy a permitir compartir con los participantes el reconocimiento que se le entrega al maestro. Permítanme nada más, si me permite compartir pantalla, maestro. Sí. Y doy lectura al reconocimiento. Muy bien, aquí está. Me dicen si se puede ver mi pantalla. No, aún no. A ver, permítame un segundo.
No me da la opción. Ya se habilitó. Ahora sí. Es que tiene un poco de retardo la computadora. Ya ahí está. Ahí lo veo ya. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, doy lectura al reconocimiento, el cual dice: el Instituto Tecnológico Superior del Mante otorga el presente reconocimiento al maestro Salvador Sierra Yáñez por haber impartido la conferencia Análisis Índice CPM contra CP mediante Minitab a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de este instituto dentro del marco del 8º Congreso Multidisciplinario Internacional. Firma la maestra Diana Valos Robles, directora general, el 9 de noviembre de 2021. Muchas felicidades, maestro, y gracias por su Muchísimas apoyo gracias. en realización de este congreso y gracias a los alumnos participantes por su interés en el desarrollo de las actividades. Y esperamos que la información compartida ayude a formar mejores profesionistas. Entonces, muchas gracias nuevamente, maestro, y agradecemos su participación y esperamos pues poder contar con la misma en futuras ediciones de nuestro congreso. Muchas Gracias a gracias. todos los Gracias chicos, a gracias todos por por, su comportamiento. Adelante, maestro, perdón. muchas gracias a los jóvenes que estuvieron aquí presentes. Esta información, al igual que todas las demás, les va a servir mucho para su desempeño laboral. Y bueno, lo importante aquí es aprovechar cada una de las conferencias que se les impartan y poderlas aplicar allá afuera. Saludos a todos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, maestro. Y bueno, invitamos a los jóvenes a que sigan en las actividades del Congreso. Programado el curso de modelado de 3D a las 12 del mediodía de inicio. Y también pues los invitamos, si gustan, pueden incorporarse al foro de egresados que está actualmente teniendo lugar. Les compartimos el enlace, maestro, se lo paso por ahí para que se los comparta a los chicos. Ok, sí, Además, déjenme ver, lo voy a poner aquí en el chat muy bien. para que también puedan participar